Bueno, continuando con el video, bueno, en el pasado vimos lo que era la función Gotoxi, Draw, cómo dibujar nuestra pantalla, asimismo cómo dibujar el jugador y la función Rotate. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear el movimiento del personaje. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a la función main y vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear una función flotante, la cual denominaré FPS, y este FPS va a tener el valor de 24. Luego vamos a crear otra variable flotante denominada FDT. Esta va a valer a 0.01 sobre FPS. Y por último vamos a crear una variable flotante que va a llamar acumulador, y esta variable voy a dar el valor de 0. Muy bien, ya teniendo esto, vamos a crear aquí con la función, o bueno, realmente con la librería. Aquí hay que agregar una librería más que va a ser include time.h, y con esa librería time.h vamos a llamar a un tipo de dato denominado clock-t. Entonces le agregamos, en este caso lo voy a denominar star, y la voy a igualar a clock. Es una función así misma de la librería. Entonces estamos creando un tipo de dato clock que se va a denominar star, y ese va a tener un valor dado por esta función denominada clock. Entonces, ¿qué le está dando? Le está dando el tiempo de ejecución del programa. Entonces, cuando nosotros compilamos el programa, se tarda un determinado tiempo, que en este caso son milésimas de segundo. Entonces le va a dar ese tiempo. Entonces es lo que necesitamos. Ahora, ya teniendo eso, nos vamos a ir adentro de nuestro while. Vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear adentro del while otra función otra variable de tipo clock. En este caso lo voy a determinar como final, y esto igualmente le voy a dar un tiempo determinado por clock. Entonces, cuando pasa por esta parte del proceso del programa, él le da un valor. Entonces, lo que crea esto y se inicia el while, pasan unos milisegundos. Entonces hay una diferencia de milisegundos entre esta variable y esta, y eso es lo que necesitamos. Entonces aquí voy a llamar lo siguiente: acumulador va a ser mayor o igual al valor, entre la resta de final sobre inicio. ¿Y por qué lo pongo en flotante? Porque esto es el tiempo que nos lo dan, nos lo está dando en el procesamiento, como tal no lo está dando como en un valor. Entonces lo paso a variable flotante porque es lo que estamos acumulando, el tipo de variable que tiene acumulador. Entonces simplemente es la resta de estos dos, luego lo va a convertir a flotante, y eso es lo que va a tener. Y ahora, sobre clock-per-sec. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos convirtiendo es el tiempo que nos dé aquí, si lo dividimos en esta función, en esta variable, nos lo va a determinar en segundos. Entonces, dependiendo el tiempo que suceda entre esto y esto, la resta, el resultado que nos dé lo va a pasar a segundos, y eso es lo que va a tener acumulador. Y por último vamos a decir que start sea igual a final. O sea, que cuando termine de hacer este proceso, start tome el valor que tenía final. Entonces cuando vuelva a suceder otro ciclo, final va a tener nuevamente otro valor. Como start ya tiene el tiempo anterior, entonces va a haber esa pequeña diferencia. Y por último aquí vamos a crear un if donde digamos que si acumulador es mayor o igual a 0.02 f, valor flotante, aquí 0.2 acumulador, pase automáticamente a valer 2. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo como tal? Aquí vamos a crear lo que se denomina como unas pequeñas interrupciones dentro del mismo programa. ¿Y cómo vamos a crear esa pequeña interrupción? Pues muy fácil, creando un pequeño while en donde le especifiquemos lo segundo. Si acumulador es mayor o igual a dt, que el valor de dt ya está aquí dado, entonces mientras acumulador sea menor, el while se va a ejecutar. Este while, se dan cuenta, está dentro de este while. Y aquí adentro, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, aquí se va a ejecutar lo que es una pequeña interrupción. Es como crear un segundo proceso dentro del primer proceso. Se dan cuenta, los programas de C++ son lineales, entonces simplemente van ejecutándose así. Entonces aquí ejecutamos un while, entra aquí este while, aquí durante este while vamos a hacer cosas al paralelo de lo que sucede en el primer while. Entonces aquí podemos crear cosas, no sé si conozcan un poco sobre hilos o cosas así. Entonces es como crear dos cosas al mismo tiempo, algo que como en C++ no se puede como tal. Así hay que especificarlo. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y aquí vamos a crear el movimiento. Ya que tenemos esto, nos vamos a ir a nuestra clase, y aquí dentro de nuestra clase vamos a crear la siguiente función. Va a ser una función void, a la cual le voy a denominar update,
y aquí vamos a crear lo siguiente. Antes que nada debo crear las variables. Entonces voy a crear una variable flotante que se va a denominar y, que va a ser igual a 0.0, bueno, a 0, y voy a crear asimismo unas variables booleanas, que en este caso van a ser mod, que bueno, que hace es de movimiento, y creo que con eso estarán bien. Con esas nada más esas funciones. Entonces regresamos a nuestra función update y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear BY, va a ser o va a tener una disminución de 1150 por 0.0416, y después aquí hacemos lo siguiente. Creamos un if donde ahorita les explico un poco más detenidamente qué hace, y donde digamos que si BY es mayor a 700 sea igual a, y en caso contrario de que no sea, o sea, en caso contrario de que sea menor, pues vamos a hacer lo siguiente, que mod sea igual a false. Entonces, aquí ¿qué estamos haciendo? A BY le estamos cambiando constantemente el valor, porque update vamos a crearlo aquí, j1.update. Muy bien, entonces cuando nosotros estemos compilando nuestro programa va a entrar a este while, entonces update se va a estar ejecutando mientras acumulador sea menor que dt. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser esta disminución, simplemente estamos multiplicando a 1150 por 0.0416 y esos valores los va a estar reduciendo en BY. Entonces lo que estamos haciendo es como tal haciendo una reducción. Entonces para que ustedes lo vean, voy aquí a poner a BY para que me imprima el valor de BY, y aquí para que se salga del while lo que nos falta es agregar lo siguiente. Vamos a hacer que acumulador sea menor o igual a dt. Muy bien, entonces como tal que está haciendo el funcionamiento de todo esto. Entonces aquí se dan cuenta, pues si estamos creando el tiempo en el que el while simplemente se va a ejecutar. Aquí acumulador lo damos de 0.2 para que no tenga un número muy grande. Entonces aquí el while en pequeña interrupción no pase a ser muy grande. Entonces como ya tenemos esta pequeña interrupción, aquí mira, aquí ya entra acumulador, se ejecuta update y acumulador va a tener una disminución de dt. ¿Para qué? Para que acumulador se pueda salir del while. Ya, muy bien, continuando, perdón si voy muy rápido, si no estoy explicando bien, es que tampoco no quiero que los videos queden súper mega largos como el primero de 25 minutos. Entonces, bueno, ya teniendo esta parte, espero me vayan entendiendo bien, si no, pues me puedes dejar un comentario y te lo trataré de responder. Muy bien, ya teniendo esto, vamos a crear ahora lo siguiente. Vamos a crear otra función, esta función. Así se me olvidó compilar esta parte para que vean cómo va a ir el valor de y. Aquí me equivoqué, aquí me agregué una a de más. Aquí igual me equivoqué, aquí va una S en esta parte y aquí está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este es mi valor de BY que empieza a reducirse. Muy bien, ya teniendo esto, vamos a hacer la función que les iba a decir, que esta función la voy a denominar, es una función void que voy a denominar mob, y esta le vamos a pasar un dato, que en este caso va a ser un entero y va a ser m. Y aquí vamos a agregar lo siguiente, BY menor o igual a 400 va a tener lo siguiente. Vamos a hacer que BY tome el valor automático de 800 y vamos a agregar S igual a M. Y aquí me faltó crear una nueva variable, en este caso va a ser entero y la voy a denominar S, sin valor. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo como tal? Bueno, esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Mejor voy a hacer lo siguiente para que entiendan cómo vamos a hacer el movimiento. Muy bien, nos vamos a ir a esta parte y en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un if en donde le pongamos lo siguiente. Get, hey, stay. Vamos a poner esto y le vamos a poner a bk-up, que es hacia arriba. Muy bien, vamos a usar esta función y vamos a poner bk-up. Los que no conozcan, esto está dado por los códigos virtuales del teclado. Entonces, bk-up, los que no sepan, bk está por los códigos virtuales del teclado. Entonces, bk-up significa que se va a apretar la tecla de flecha hacia arriba. Entonces, con eso nos vamos a desplazar hacia arriba. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder hacer los movimientos mediante el teclado. También hay otro que es el if, no sé, kbyte, puntos así, donde, no sé, le damos una tecla, el valor de una especificado, pero no me gusta ese tipo de movimiento. O sea, también es muy eficiente y funciona para lo mismo, pero no me gusta porque no determina cuando una tecla está presionada o si simplemente lo presionamos, sino que la variable donde guardamos la tecla que vamos a presionar simplemente guarda el valor. Entonces, si nosotros presionamos 5 veces, va a guardar ese valor 5 veces. En cambio, de esta manera simplemente podemos dejar la tecla presionada, pero no significa que lo va a estar moviendo
varias veces. Entonces me gusta un poco mejor esta manera. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar, pegarlo 4 veces. Y lo único que vamos a hacer aquí, se me olvidaba algo muy importante, es bk-op. Y aquí debemos de poner x, no, es 0x8000. Así. Este es el código para detectar las teclas. Entonces lo único que vamos a hacer es aquí cambiar up por right, left y hacia abajo, ¿no? Y creo que está correcto. Sí, está bien. Entonces aquí lo único que vamos a hacer va a ser agregar lo siguiente. Ya tenemos dadas o preestablecidas las teclas de movimiento. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es llamar a la función mover, que es j1.move, y aquí le vamos a pasar lo primero. Up significa que nuestro tanque va a estar viendo a 90 grados. A la derecha va a estar viendo a 0 grados. Hacia la izquierda va a estar viendo a 180 grados. Y hacia abajo va a estar viendo a 270 grados. Ya teniendo esto, vamos a crear ahora sí ya bien el movimiento. ¿Y cómo lo vamos a crear? Pues simplemente vamos a llamar aquí lo siguiente. Vamos a llamar una nueva función, el cual denominaré move. Y aquí voy a llamar a que, bueno, se le pase una variable, en este caso va a ser una variable m, y aquí voy a usar un switch en el cual m determine el movimiento. Y aquí voy a agregar varios casos, que va a ser a 0 con su break correspondiente. Bueno, esto lo puedo copiar para más rápido. Va a ser a 90, va a ser a 180 y por último va a ser a 270. Y aquí ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a agregar lo siguiente, que vamos a hacer que xy.x tenga un aumento. Aquí en 90 vamos a hacer que xy.y tenga un aumento. En 180 vamos a hacer que xy.x tenga una disminución, o sea que vaya hacia la izquierda. Y por último que xy.y pues tenga una disminución. Y muy importante, aquí después de esto vamos a llamar a la función rotate y le vamos a poner el valor de m, o si quieren directamente el valor de 0 o de 90. Yo lo dejo como m, pues ya para dejarlo como establecido. Y de esta manera ya tenemos, y con esto vamos a hacer el movimiento. Ya por último, ya para terminar el video, vamos a crear no, creo que ya estaría bien ya con esto. Vamos a hacer aquí se me olvidaba, aquí tuve un pequeño error. Aquí en vez de poner m pongan s, y aquí en vez de poner m pongan, aquí vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Vamos a poner s y aquí borren esta parte. Lo vamos a agregar un valor, pero después, ahorita no. Muy bien, entonces ¿qué estamos haciendo? Si yo presiono mi tecla hacia arriba, voy a llamar a la función move, a la cual le voy a dar s, el valor que corresponde, pero en sí lo que le voy a dar es el valor a rotate para que me determine en sí, posiciona a mi tanque en el posicionamiento que corresponde, y asimismo haga el desplazamiento hacia esa dirección. Asimismo voy a poder hacer que BY tome el valor de 800 solo si BY es menor de 400. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando presione MOV, o bueno, la tecla de movimiento, BY va a pasar a 800. Entonces se dan cuenta, el update va a tener una disminución aquí. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo solo y exclusivamente cuando sea mayor a 400? Esto es para que no haga movimientos muy rápidos, o sea, tarde cierto tiempo en hacer un movimiento. Entonces, de esta manera también podemos determinar la velocidad de movimiento del tanque. Si acercamos, bueno, aquí este valor, no sé, lo pongo en 700, el movimiento va a ser más rápido. Si lo pongo en 400, el movimiento va a ser más lento. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Va a ser que vamos a llamar J1 a move y lo vamos a compilar para ver cómo funciona nuestro código. Y bueno, se dan cuenta que está el movimiento, nada más que va muy rápido. Entonces vamos a acomodar eso. Ya me lo tengo modificado. Entonces la única modificación que vamos a hacer va a ser que s sea igual a 1. Cuando termine el switch, damos a s igual a 1. O sea, cualquier valor da igual mientras no sea 0, 90, 180 y 270. Aquí esta parte, si quieren, lo podemos omitir, porque es algo que nos va a funcionar en el futuro igualmente para movimiento, pero no ahorita, ya que esto lo voy a usar en un futuro para las colisiones, asimismo para saber que nuestro tanque no se salga de nuestro mapeado. Pero es muy importante que pues, de una vez lo pongamos, aunque ahorita todavía no lo vamos a usar por el momento. Entonces, si yo le doy compilar al programa, y aquí lo tengo, entonces ya mi tanque se empieza a desplazar por la pantalla. Obviamente se sale porque aún no he determinado los límites, pero de esta manera ya lo tenemos. Ya ven, y dependiendo hacia dónde lo mueva, pues va a hacer el desplazamiento. Así mismo el tanque se va a mover hacia dicha dirección. Entonces, bueno, eso sería el movimiento. El movimiento todavía lo tenemos que
pulir un poco más, pero para empezar o quieren entender cómo va a ser el movimiento, pues está bien para empezar. Ya después se van a dar cuenta que vamos a modificar, o sea, lo que es esta función, esta y void se van a mantener técnicamente casi iguales. Lo único que vamos a agregar otra función para determinar las colisiones con los límites y con otros tanques, pero eso ya va a ser un poquito más adelante cuando ya hayamos agregado. Entonces ya tenemos cómo dibujar y cómo movernos. Ya solo en el siguiente vamos a determinar el disparo.